¿Qué haría usted si tuviera el poder de saber qué pasará en un futuro? ¿Suena descabellado? Parece algo salido de las películas y series que vemos a diario. Sin embargo, la Biblia contiene información detallada de lo que aún no sucedió. Acompáñenos en este tema apasionante sobre profecías, la historia escrita por adelantado. Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros, queridos amigos, oyentes de Alfa y Omega. Hoy en el anteúltimo programa de esta segunda temporada. Estamos muy contentos porque no estamos solos. Nos acompaña nuestro querido hermano Joel, quien ya nos había traído el programa sobre Acab, no sé si lo recuerda. Y si no lo ha escuchado aún, lo invitamos. Lleva por título Lo que el ser humano quiere escuchar. Que cada vez que lo escucho, valga la redundancia, me sorprende la vigencia que tiene ese tema, ¿cierto? No solamente ese tema, sino la Biblia completa. Y hablando justamente de la vigencia de la Biblia, vamos a tocar un tema, o es decir, Joel va en realidad a tocar un tema que habla de lo más vigente que tiene la Biblia, ¿sí? Que es el tema de las profecías, que también entendemos que es un don, ¿sí? El saber lo que va a pasar en el futuro. Nuestro padre siempre decía, la historia escrita por adelantado es un don, ¿sí? Y hablábamos recién acá acerca de qué pasaría si usted tiene la capacidad de ver el futuro. Vemos las películas estas que salen sobre premonición, por ejemplo, la película de Nicolas Cage, 8 segundos, donde él podría ver el futuro y podía anticiparse y actuar de acorde a eso, solucionar algo que pueda cambiar el curso de la historia. Queremos decirle que usted tiene en sus manos algo muy valioso, un tesoro que es la Biblia, que justamente tiene muchas profecías. Tiene en sus manos el poder de saber lo que va a pasar en el futuro. Pero para eso hay que estudiar la Biblia. Entonces vamos a darle formalmente la bienvenida a nuestro hermano Joel. Pasa a vosotros, queridos hermanos. También un placer estar con ustedes nuevamente, pero también una responsabilidad de hablar sobre este tema, de profecías. Las profecías son historia escrita por adelantada, como dijo el hermano Eliezer, pero si usted no lo sabía, la tercera parte de la Biblia es profecía. Muchas de las historias que ocurrieron fueron desarrolladas como algo que va a acontecer también, una representación teatral, por ejemplo, de lo que estaban haciendo aquellas primitivas personas, de lo que va a ocurrir en el futuro. Tal es el caso de los sacrificios que se hacía en matar un cordero, por ejemplo. Eso representaba ya que iba a venir un verdadero sacrificio, que fue nuestro Señor Jesucristo, y que iba a cumplir o ocupar el lugar de esto. Ocurrió ya en el jardín del Edén, cuando
fue sacrificado ese cordero para sacar, sería las pieles y cubrir, ¿no es cierto?, los cuerpos desnudos de Adán y Eva, ¿no es cierto?, darle esas primeras vestimentas, y esto ya significó o simbolizó lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer en el futuro. Es interesante eso que decís porque, a diferencia de lo que muchos creen, ¿sí?, cuando hablamos de profecía dicen Apocalipsis y le ponen esos títulos a las películas, o hablando comúnmente la gente dice, y se viene el Apocalipsis, ¿sí?, porque creyendo que solamente profecía es sinónimo de Apocalipsis, y vos estás diciendo que gran parte de la Biblia se ocupa de este tema, entonces algo quiere decirnos Dios a través de Hasta eso. los salmos, muchísimas profecías hay de los salmistas, aparte de David, los otros salmistas eran inspirados con algo que ellos veían en el futuro. Por ejemplo, el Salmo 87 es un salmo que tiene detallado qué pueblos van a pelear, por ejemplo, contra la nación de Israel. Eran videntes, ¿no es cierto? Además, hoy en la economía vemos que le preguntan siempre a los economistas, ¿y qué va a pasar? Y hasta dónde llega su sabiduría, te pueden contestar, pero dicen, no sé lo que puede pasar de acá adelante. Entonces vemos qué gran poder que desea el humano de saber lo que va a pasar adelante. ¿Qué pasaría, no es cierto? Si sabemos lo que va a pasar el año que viene, qué equipo va a ganar en las apuestas, todo, podemos hacer un montón de cosas de lo que uno podría hacer si sabe el futuro o conoce el futuro. Y como has dicho, en la Biblia hay cosas muy detalladas, muy explícitamente, de cosas que van a acontecer sobre la humanidad. El apóstol Pedro, hablando en sus últimas palabras, habla acerca de lo que va a acontecer con toda la tierra, con el cielo se va a encender en fuego, todo lo que va a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más para desarrollar, ¿no es cierto?, del nacimiento de Jesús? Fue predicho hasta el pueblo donde iba a nacer el Maestro. Bien, hecha esta introducción entonces, vamos a tomarnos una pequeña pausa para que pueda desarrollar con más tiempo todo el tema. Así que lo invitamos a que nos acompañe después de esta interpretación musical. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alertas, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión sin igual. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Cristo nos lleve a su reino con él a estar. No seamos jamás negligentes, trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión sin igual. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar.
mortal, del que tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión sin igual. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Jesús nos perdona y a su reino nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, vigilad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión sin igual. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Bien, en el libro de Amós, que fue uno de los profetas menores, ya lo dice las palabras, profetas, todos los escritos entre lo que está en el medio de la Biblia fueron profetas, que Dios enviaba a que le hablen al pueblo de Israel, que se vuelvan hacia atrás de sus caminos, de lo que estaban haciendo, porque si no le iba a venir tal cosa. Y todo ocurrió. Le habían dicho que iba a ser destruido Jerusalén, ellos nunca creían, no podían. Que iba a ser destruido el templo, por ejemplo, no creían tampoco, y todo eso ocurrió al pie de la letra. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, también como que hay un compromiso de parte de Dios, que yo no voy a hacer nada sobre el mundo, sobre su pueblo, sin que no hable antes y diga a través de ellos lo que va a acontecer. Pero como dijo el Señor Jesús, que fueron enviados los profetas y nunca le escucharon, es más, hasta los asesinaron, porque no le convenía escuchar lo que los profetas le decían. Nosotros siempre analizamos, ¿sí?, esas profecías, como bien decías, al pueblo de Israel. Y nos ponemos en esa tela de juzgar y decir, pero qué pueblo duro, teniendo a todos los profetas, ¿sí?, no escuchaba. Incluso, como dijiste, el Señor Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas. Pero nosotros acá siempre hacemos ese análisis también, ¿sí? Si está escrito allí para un pueblo que es Israel, pero también tiene que hablarnos a nosotros en esta era moderna, ¿sí?, a los gentiles. Si ya está todo documentado, si ya pasó, los castigos de Jehová se cumplieron, ¿sí?, cuánto más nosotros, que ya tenemos toda la historia escrita, tenemos que preocuparnos por andar por el sendero correcto, porque también esas profecías son una amonestación para nosotros, ¿sí? No siempre tener eso de que, el pueblo de Israel, qué duro que era. Nosotros también somos un pueblo a veces de dura cerviz. Claro, es así también donde leemos en las cartas que fueron escritas a las iglesias, las 7 iglesias. Son tiempos y escritas también en profecía de lo que iba a acontecer a la iglesia. Y hoy nosotros somos testigos de lo que está ocurriendo. Si el hermano Eliezer quiere buscar en Apocalipsis capítulo 3, hablando acerca de la iglesia de la Odisea, es un fiel, como el diario escrito en la antigüedad de lo que iba a acontecer con la iglesia, con todas las iglesias en estos tiempos, acerca que habla que la iglesia iba a ser rica,
que no iba a tener las persecuciones que tuvieron las primeras iglesias. Pero ahí, como dice el hermano Eliezer, también tenemos que leer a ver qué tenemos que hacer, a ver qué dice. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Pero me llama la atención el versículo 19, donde dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ahí la amonestación: sé pues celoso y arrepiéntete. Sí. Nos llama al arrepentimiento. Y hoy todas las iglesias cayeron en eso. Si hay algunas canciones, por ejemplo, que hablan de la iglesia de antes, la iglesia viejita, la iglesia donde el pastor apenas entendía, pero hablaba con santidad, donde los instrumentos eran instrumentos viejos. Hoy la realidad es totalmente otra, y eso es profecía que fue escrito, que la iglesia de Filadelfia iba a pasar a la iglesia de la Odisea, donde hoy la iglesia es totalmente rica, con equipos de música de alta tecnología, con equipos de iluminación, que hay iglesias que se jactan que la iluminación le costó $1 millón, por ejemplo, y donde se perdió esa santidad, si no es la opulencia. Los pastores, todos vestidos de traje, no son ya más pastores, sino son estrellas de televisión, ¿no es cierto? Y vemos que eso fue predicho que iba a acontecer. Es más, ya el Señor Jesús en esa época ya decía que este pueblo de labios me honra, pero de su corazón no. Entonces ya en aquella época, cuánto más ahora con toda esa opulencia que decís. Sí, bueno, como le decía, que hay profecías que fueron escritas en la antigüedad de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, donde ocurrió la desobediencia del hombre. Y una de las profecías más antiguas, la podría decir, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, le estaba hablando a la mujer, no a Adán, sino a la mujer. O sea, a la simiente de la mujer heriría la cabeza de Satanás o le mataría para siempre. Esa todavía es una profecía que todavía no tiene total cumplimiento. Sí, la simiente de la mujer se cumplió porque nació de la simiente de la mujer. El Señor Jesús. El Señor Jesús nació de allí, no nació a través del hombre, porque María fue engendrada por el Espíritu Santo, o sea, la simiente de la mujer. Es interesante esto, que nuestro Dios de ahí, como primer profeta, ¿no es cierto?, iba a decir lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Cuántas más hay, por ejemplo, profecías que tal vez no le llamamos la atención, ¿no es cierto?, de lo que aconteció, lo que le decía Dios a Abraham acerca de qué iba a ser de sus hijos, de su descendencia? No tenía hijo, era ya viejo Adán y Sara, por ejemplo, y Dios le hablaba de cosas hermosas para ellos, que tanto anhelaban tener un hijo, ¿no es cierto? No, vos vas a tener millares y millones, reyes van a salir de tus lomos, vas a poseer toda la tierra, y yo no tengo hijo, decía Abraham, ¿no? Y es más, todavía Dios le dice a Abraham las cosas tal cual iban a acontecer, y acontecieron. En un pasaje, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, el título lleva que Dios promete a Abraham un hijo. Y en un párrafo bastante interesante es que hubo un sacrificio que hizo Abraham, partió los animales al medio, pasó por entre medio, como que se durmió también Abraham en esta parte, la oscuridad vino. Y ahí dice que el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Interesante. Esto ocurrió al pie de la letra de que todavía no había nacido el hijo, pero ya le promete que iba a ser una gran nación, y ya le está dando una mala noticia de antemano, que sus descendientes serían esclavos en la tierra de Egipto.
No habla aquí del que serían justamente en Egipto, pero habla tal cual, ¿no es cierto?, iba a pasar 400 años y que iban a salir con riquezas. Y esto ocurrió al pie de la letra de lo que le prometió Dios. Sabemos que el pueblo de los hebreos salió de Egipto y el último momento, cuando ya habían muerto los primogénitos, para que el pueblo salga, ¿no es cierto?, los propios egipcios le regalaban las riquezas para que lleven y salgan, para que salga, ¿no es cierto?, esa maldición, como decían ellos, porque se le había venido el país abajo de todo eso. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿No es cierto? Había también una promesa, una profecía, ¿no es cierto?, acerca de que ellos iban a heredar toda esa tierra. Le estaba prometiendo algo que no llegaría a ver el propio Abraham, sino que sus nietos, sus bisnietos, tataranietos conquistarían la tierra y sería de ellos. Y no dimensionamos a veces a estas personas, eran personas comunes y corrientes, ¿sí? Abraham, después Moisés, que tenían problemas como todos nosotros, pero si nos ponemos en el lugar de ellos también, que aparezca Jehová y te diga en el ocaso de tu vida que vas a tener un hijo y que va a pasar todo eso, porque siempre nos ponemos en ese papel, vuelvo a repetir, de juzgar a estos personajes, pero si nos ponemos en su lugar, era realmente algo incoherente, ¿sí? Algo que no tenía sentido común en la normalidad de la vida. Ahí está también lo extraordinario de las cosas de Dios, que a veces nos negamos a creer en nuestra vida, ¿sí? A veces tenemos mucho para dar, mucho para hacer y no sabemos escuchar también la voz de Dios en nuestra vida. Las promesas de Dios y conocer la naturaleza de Dios, porque saber que Dios es omnipresente, omnisapiente. Una vez le preguntaba al fallecido querido hermano Emilio Free si Dios puede estar hoy con nosotros y puede estar al mismo tiempo con David, y él me dijo que sí. Entonces esa naturaleza nosotros nunca vamos a entender porque nuestro cerebro no alcanza a comprender esto. Y Dios está en el futuro, Dios sabe todo lo que va a pasar y tiene el agrado también de agarrar y contarnos a nosotros lo que va a acontecer en el futuro. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para cada uno de los que le sirve, ¿no es cierto? Qué hermosas promesas y maravillosas cosas. Continuando con estos primeros servidores de Dios, ¿no es cierto? Entramos ya al nieto de Abraham. Vemos una faceta de cómo Dios puede transmitir, ¿no es cierto?, esas noticias. Creo que en aquel entonces todavía no se manejaban las letras, ¿no es cierto? No había algo que, bueno, le llegó una carta a Abraham, ¿no? Sino tenía que ser transmitido esto en una especie de visión o a través de los sueños. Y esto le aconteció a José, el hijo preferido de Jacob, ¿no es cierto? Vamos a buscar en Génesis capítulo 37, versículo 3, podíamos leer, dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, haciéndole una pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Estaba tensa la situación entre los hermanos, ¿no es cierto? Y aparece esto, y parece como que José todavía tímidamente o ¿cómo sería la palabra? Fue y le contó a ellos, ¿no es cierto?,
el sueño para que ellos le aborrezcan más. Inocentemente. Inocentemente fue, y todavía le hace esa pregunta, para que ellos le agarren más odio. Y no, y ellos entendieron o captaron el mensaje de la visión del sueño, y entendieron que iba a pasar algo con José, que a pesar de que era especial, todavía iba a tener un cargo sobre ellos, pero nunca sabían la realidad o lo que iba a acontecer unos años después. Dice que tuvo todavía otro sueño. Versículo 9 del capítulo 37 de Génesis. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Interesante, Jacob ya tenía una visión un poco más espiritual, porque él tenía ese acercamiento más hacia Dios. Y hablan algunos expertos como que le instruyó o le llevó más a Dios a José que a sus otros hermanos, porque sabemos que José era hijo de Raquel, la esposa que Jacob amaba, que tardó darle en luz a José, entonces se le tenía con mucha estima, por eso tenía una vestimenta especial que sus hermanos no tenían. Pero José era como siempre más espiritual, más amable, más amoroso, mientras que sus hermanos eran ya a estilo tiraban más sanguinarios. Pero lo que vamos son de esos dos sueños que tuvo José. Tal vez fueron en diferentes noches, que fue confirmada lo que iba a acontecer con él en su vida. Pregunto, ¿se cumplió esto? ¿Qué cumplimiento tuvo esto? Tiempo después, claramente, esto se cumple. Cuando José se convierte en uno de los hombres más influyentes, no solo de Egipto, sino del mundo conocido en ese entonces, donde había época de hambrunas en la tierra y Egipto tenía gran cantidad de comida. Recordemos que sus hermanos vienen a buscar comida sin saber que era José, pero le tienen que rendir pleitesía, le tienen que rendir... inclinarse ante él. Exactamente, sí. Entonces vemos que la historia de José tuvo un vuelco muy importante de ser el hijo preferido de su padre, estar en ese pozo. Me imagino que se le vino en mente el sueño que él tuvo cuando fue vendido, ¿no es cierto?, por los ismaelitas, llegado allá, encima toda la historia muy conocida, pero se le complica mucho, ¿no es cierto?, de estar preso, de abogar, y ocurrió otra historia, ¿no es cierto?, los sueños del copero y el panadero, que tuvo cumplimiento, pero tuvo que entrar también en él, como que se convirtió en un experto en estos temas, porque hasta el propio faraón tuvo sueños, un sueño de las vacas flacas y la vaca gorda y la vaca flaca, que hasta hoy se dice de esa historia, ¿no es cierto?, que también tuvo cumplimiento. Pero él prestó atención, como Jacob acá, meditaba en esto. José captó el sueño de Faraón y lo trató de ganar partido en esto, ¿no es cierto?, de juntar todo el grano posible en esos 7 años, donde hoy tal vez nosotros, donde nos va bien un tiempo, empezamos a despilfarrar toda nuestra plata. Pero ¿qué pasó aquí? José tenía esta opción, ¿no es cierto?, de saber lo que va a pasar en el futuro. Pero también, como bien decía, administró bien todo lo que sabía, administró el conocimiento, ese poder que era ver todo por adelantado. Y no puedo salir del asombro porque habíamos dicho que eran personas comunes, ¿sí?, con problemas comunes, con pensamientos también comunes, ¿sí?, con debilidades. Y acá vemos manifestado, por ejemplo, la envidia, ¿sí?, sentimientos actuales. Por eso hablamos de la vigencia de la Biblia, ¿cierto? Las preferencias también. Por eso decimos que los pecados de ahora no son modernos, sino son todos desde la antigüedad. La envidia, las preferencias, las debilidades que hablamos de José.
porque acá no aclara, pero si nos ponemos nuevamente en el lugar de José, estar en esas cárceles, ¿sí? Pasar por esa situación en donde le acusan injustamente de querer abusar de la mujer de Potifar. Me imagino estar ahí y decir, pero ¿por qué yo otra vez? ¿Y dónde está todo eso que Dios me había dicho, me había hablado, de todas las dudas que pueden surgir en un hijo de Dios hasta, ¿sí? Pasar por esos pozos de la desesperación que a veces no entendemos cuando estamos ahí, cuál es el fin de todo esto. Y vamos a hablar un poquitito de eso en el programa que viene, ¿sí? Sobre esos momentos del pozo de la desesperación, ¿sí? Hoy conocido como depresión, ¿sí? Que a veces los mismos cristianos pasan y decís, ¿cómo vos sos hijo de Dios? Sí, pero tengo los mismos problemas que tienen todas las demás personas, las mismas debilidades, y no estoy exento de nada de este mundo, porque estamos en este mundo, ¿sí? Pero me sorprende nuevamente, vuelvo a repetir, todo lo vigente de la Biblia. ¿Cuál es la palabra famosa ahora, déjà vu, o cómo se llama? Sí. Esa es una palabra que, esto yo ya lo viví. Y me imagino a José cuando ve postrados a sus hermanos ante él. No hizo, ya le dije que esto iba a pasar, no le dijo nada. Tuvo cumplimiento, esto yo lo viví en un sueño, pero faltaba que venga su padre todavía, ¿no es cierto? Y se cumplió al pie de la letra, porque después todavía vino su padre. Creo que no estoy al tanto así, pero ya había muerto su madre, porque que aconteció esto, ¿no es cierto? Que las estrellas, la luna y el sol, todo se inclinaba ante él. Entonces, y esto tal vez tendrá un cumplimiento más adelante, todavía no sabemos, porque hay profecías que son duales, o sea que tienen doble cumplimiento. Se cumple una vez y se va a cumplir otra vez. Y hablamos de sentimientos negativos recién, pero también un gran gesto, sí, un gran hombre fue José, porque supo perdonar, ¿sí? Toda esa maldad de ser vendido por sus propios hermanos a la suerte, porque no sabían sus hermanos qué le iba a pasar a él, vendiéndolo a unas personas que pasaban por ahí. Y estar en la cima del poder, ¿no? Hoy que la gente se vuelve tan loca con el poder, se transforma, dicen que sacan lo peor de sí o lo que realmente son cuando están en una situación de poder, pero acá José demuestra también esta gran humanidad que tenía, este gran gesto, ¿sí? de perdonar a sus hermanos, ¿sí? Y de darles un lugar de privilegio también entre todos los hombres de la tierra que estaban pasando por esa hambruna. Claro, porque hoy lo primero que iba a hacer sería, ustedes me hicieron esto, sí. Sabe, acá no te doy nada, váyanse con las manos vacías, pero él sabía que él tenía un propósito, ¿no es cierto?, en la vida, y que Dios le había dado ya esa información y que vio que tuvo cumplimiento en él y lo usó para bien, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que es muy importante es cuando él habla a sus hermanos, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes dentro de tantos tiempos van a volver a la tierra de Canaán. Por favor, lleven conmigo los huesos. Interesante esto, saber lo que va a acontecer entonces y dar mandato acerca de lo que va a hacer con los propios restos mortales, ¿no es cierto? Vamos casi media hora ya, o media hora bien dicho, de programa, y estamos recién en Génesis, y es tan amplia la Biblia que no nos va a alcanzar seguramente el programa de hoy para analizar todo, porque dijiste que una tercera parte es profecía, y vamos recién en el primer libro. Pero lo invitamos a que se quede con nosotros y después de este intermedio musical vamos a seguir analizando este tema tan importante que es las profecías. Oh, afligido estoy.
Alfa y Omega, segunda temporada. Bien, continuando con el programa, la nación de Israel comenzaba a establecerse y estaba todavía aún en el desierto, y había muchas cosas que se estaban arreglando, ¿no es cierto?, para este porvenir de esta nación que iba a tomar posesión de la tierra de Canaán. También eran muchas profecías que Dios les decía que ellos iban a tener casas, tierras, estando ellos todavía con los pies en la arena todavía, había promesas. Y en el capítulo 28 Dios le habla acerca de la consecuencia en Deuteronomio, capítulo 28, habla acerca de las bendiciones que iban a recibir si obedecían a la voz de Dios, los mandamientos de Dios. Pero la otra cara de la moneda era la consecuencia de la desobediencia, que si ellos no iban a cumplir las leyes de Dios, se iban a desviar tras dioses ajenos, Dios le iba a traer todas estas cosas. Y es mucho más larga. Por ejemplo, son 14 versículos que hablan acerca de la obediencia, pero del versículo 15 al versículo 68 son consecuencias de la desobediencia de lo que le iba a acontecer. Y hay unas cosas que ni quiero leer de que iban a acontecer. Se encuentra esto en el capítulo 28, versículo 53 hasta el 58. Si usted quiere leer, son cosas desgarradoras que Dios le estaba prometiendo que iba a acontecer, y aconteció, queridos hermanos, esto del hambre que llegaron a tener en los asedios. Las cosas que ocurrieron fueron desastrosas. Pero vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 15 dice: pero que acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesta de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Todas estas cosas que es muy hermoso vivir con las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Cuando todo sale bien, cuando planto la cosecha abundante, cuando llueve, cuando la tierra produce, todo es perfecto. Cuando nuestros hijos son bendición, es todo una maravilla. Pero las profecías hablaban que si no obedecían la voz de Dios iba a venir maldición. Y estas cosas ocurrieron, y ocurrieron muy detalladamente. Y en una de las cosas, por ejemplo, hablaba que iba a venir, ellos iban a sufrir las propias cosas que ellos vieron suceder en Egipto, ¿no es cierto? Lo que le aconteció a los egipcios le aconteció también a ellos. Pero todavía no eran nación, que estaban puestos sobre la tierra de Canaán, y ya Dios le decía las cosas que iban a pasar. Dice el versículo 47 de Deuteronomio 28: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios le prometía que ellos eran una nación poderosa. Le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob que iban a ser una gran nación, una nación con mucho poder, ¿no es cierto? Con abundancia de gente, ¿no es cierto? Que sería una nación grande, pero ya le está hablando que va a haber próximamente un cautiverio, ¿no es cierto? Qué terrible
me puse a pensar, y ahora quizás entiendo más esto de no alegrarse con la caída de tu enemigo, que la Biblia nos exhorta tantas veces, porque nadie está libre de caer, ¿cierto? Y acá pasó eso, bien decía, y me sorprendió mucho esa parte donde les pasó lo mismo que les pasó a los egipcios cuando ellos estaban saliendo de esa tierra. Después, por su desobediencia, les aconteció a ellos también. Una exhortación para nosotros también. Volvemos a lo mismo, al punto de que a veces también nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. La Biblia también dice, el que está firme, mire, que no caiga también. De alegrarnos cuando el que nos hizo tanto daño le va mal, o cuando le pasa algo en su familia. Nosotros también podemos pasar por ese mismo trago amargo. Sí, eso es lo que el hombre sembrar, eso también se hará, dice, es una ley divina, ¿no es cierto?, que se cumple. Continuando con la lectura, Deuteronomio 28, versículo 49, dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Qué terrible, ¿no es cierto?, es caer en manos de gente extraña, de gente perversa, que no, dice que no iban a entender el idioma de ellos, ¿no es cierto? Vinieron los asirios, vinieron los babilónicos y llevaron cautivo a la tierra a todos los israelitas, tanto los judíos como de las tribus del norte fueron cautivos por esta gente, y donde comenzó la mortandad, comenzó la matanza, ¿no es cierto? Y acá le decía que no iba a tener respeto ni por un niño ni por un anciano. Dice así: y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. No se necesita ir tan lejos para cumplimiento de esta profecía, sino en el propio libro de los jueces habla de Gedeón, ¿no es cierto?, que venían las naciones vecinas, los ismaelitas, dice, venían y le quitaban todo el trigo, le quitaban los animales, los becerros, las cabras, ¿no es cierto?, que iban a matar. O justamente cuando era el tiempo de cosecha, subía la nación y le quitaba todo el grano que ellos cosechaban. ¿Por qué? Porque entraban en desobediencia. Era una profecía que le había dicho Dios por medio de Moisés: cuando ustedes no hagan acorde a la obediencia mía, va a acontecer esto, que van a venir tribus o naciones ajenas, ¿no es cierto?, y le va a quitar todo lo que usted tiene. Dice así el 52: pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y esto aconteció cuando el pueblo de Israel estaba confiado viviendo en Jerusalén, que tenían agua corriente, que la corriente, ¿no es cierto?, entraba adentro de la ciudad. No había ni un problema, decía ellos, no nos va a acontecer nada. Mataban a los profetas que le venían diciendo que Jerusalén va a ser destruida. ¿Qué va a ser destruida?, decían ellos. Pero la palabra de Dios ya había hablado de antemano que esto iba a acontecer. Y esto también vamos a leer más adelante el cumplimiento más terrible, ¿no es cierto?, de que Israel dejó de ser nación, ¿no es cierto? Esto ya fue dicho por Moisés a través del mandato de Dios, la consecuencia de la desobediencia. Deuteronomio 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Esto tuvo cumplimiento? Por supuesto que sí, porque hasta nuestra nación llegaron los judíos, ¿no es cierto?, escapando de toda esta cautividad que ellos tuvieron, ¿no es cierto? Fueron esparcidos por dos grandes imperios, y todavía Roma
Los romanos en el año 70, a través de Tito, ¿no es cierto?, sacaron a todos los judíos que estaban viviendo en Jerusalén y lo esparcieron por todo el imperio, y luego con todas las persecuciones, la Inquisición, por medio de los españoles, todo esto, y llegaron hasta el extremo de la tierra, fueron esparcidos. Dice: ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Fue la gran matanza de ¿cuántos millones de judíos que fueron muertos en los campos de exterminio? 6 millones de judíos murieron. Hasta allí le alcanzó la profecía que el propio Moisés le contaba o le decía a ellos que iba a acontecer. Y dice el versículo 66: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esto en las películas que vemos hoy de los campos de concentración, cuando ellos estaban, la vida de ellos era como una lámpara, ¿no es cierto?, que se iba apagando porque no tenían lo que comer, eran trabajo de esclavitud en el medio del frío, cero comodidad, ¿no es cierto?, donde terminaban sus fuerzas eran muertos, donde la suerte, ¿no es cierto?, llegaba, hoy voy a vivir, mañana no voy a vivir, y eran quemados en los hornos, ¿no es cierto?, en los campos de concentración de Auschwitz, de todo esto que sabemos hoy, también que algunos quieren negar o tapar eso, pero está ahí, está para ver lo que aconteció, y fue cumplimiento al pie de la letra de lo que le había dicho Moisés que iba a acontecer con la nación de ellos. Dice así: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Claro que sí, ellos sabían y ellos veían que sus hermanos estaban siendo muertos, estaban siendo quemados en los hornos. Veían la maldad hasta donde ellos llegaron, ¿no es cierto?, a ese extremo por la desobediencia. Dice el versículo 68: y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Esto tuvo cumplimiento también con Jeremías, cuando ellos fueron vueltos a Egipto. Una parte de Israel, de la nación israelita, volvió a Egipto. Más allá todavía pasaron, creo, casi llegaron a Etiopía, escapando de aquel imperio babilónico que le estaba llevando cautivo a ellos. Un pueblo que en su momento habrá pensado qué difícil que es guardar todos los rituales, los sacrificios que nos pone Jehová, por qué tanta carga, por qué tanto yugo, pero que cuando cayó en manos de extraños, es cierto eso de personas que no conozcan tu idioma, que ni siquiera entiendan tu súplica, tu plegaria, para que no te asesinen. ¿Qué momento que vivieron, ¿no? ¿Cómo habrán pensado en todo lo que fue su vida, así de pasar de la esclavitud, sus padres, salir, estar con Dios, pensar quizás que era un yugo muy pesado, seguir a Jehová, pero cuando habrán caído en esta mano de extraños, el arrepentimiento de ellos, ¿no? Y son tiempos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando leemos de una página a la otra, hay muchísimos años de diferencia, de un versículo al otro hay muchos. Porque estaba imaginando 400 años, ¿no es cierto?, que habla que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Volvamos atrás aquí, estamos en el año 2019, tenemos que volver hasta el año 1600, ¿no es cierto? Es mucho tiempo. Y que de allí, de antes todavía se dijo que esto iba a acontecer, son mucho tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos en nuestras manos un libro de muchos años, y bueno, hoy dicen que es un libro anticuado, que no debemos observarlo más, que debemos basarnos en la ciencia,
en vivir el día de hoy, pero no. La Biblia habló 2000 años atrás, habló nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis 2000 años atrás, había dicho todas estas cosas que van a cumplirse. Y todavía tal vez faltan poco tiempo o mucho tiempo, no sabemos todavía si nosotros vamos a vivir. Quiero cerrar esto con lo que dijo el apóstol Pedro, hablando acerca de Moisés, y que Moisés habló de algo muy importante. Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Dice así: y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué interesante la palabra que rescató aquí el apóstol Pedro, leyendo, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio. Dios le había dicho a Moisés que levantaría un profeta superior a lo que fue él. ¿Qué pasaba? En aquel entonces le tenían a Moisés como un profeta superior, y aquí da a entender el apóstol Pedro que Dios levantó, cumpliendo la promesa o la profecía que había dicho a través de Moisés, que se levantaría otro profeta superior a él y que a él debíamos oír. Y nos está hablando a nosotros aquí que nosotros debemos oír para no ser cortados, ¿no es cierto?, de la tierra, de las familias de la tierra. Y esta palabra, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, esto le había prometido ya a Abraham acerca de lo que vendría a través de las futuras generaciones, que a través de nuestro Señor Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra. Y este gran profeta que Dios levantó, superior a Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo, también hace aparición en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, como un gran profeta, sino como el rey de señores, ¿no es cierto?, se aparece mostrando cómo será el futuro y le muestra todas las cosas que van a acontecer al apóstol Juan, diciendo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, las cosas que van a acontecer, las cosas terribles y las cosas buenas también que van a venir. Y también hace un llamado a atención en el anteúltimo versículo de la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, vamos a leer: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. O sea, que está hablando que es profecía el libro de Apocalipsis. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Que habíamos acabado recién de leer que el pueblo de Israel oyó las cosas malas que le iban a acontecer si ellos desobedecían. Y aquí también dice que si alguno añade algo a este libro, vendrán esas plagas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya está mostrando para futuros temas, ¿no es cierto?, que hay una ciudad, que hay un libro de la vida, que hay una vida eterna, ¿no es cierto? Son profecías que el propio Señor Jesucristo, después de ser llevado arriba, sentado a la diestra del Padre, viene y le habla a Juan de las cosas, dándonos promesas y profecías muy hermosas que van a acontecer en nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos oyentes, es tiempo en que nos ocupemos de ver lo que va a acontecer en el futuro.
porque tenemos esa responsabilidad de contarle a los demás lo que va a venir, porque el día de mañana vamos a ser también llamados a juicio. ¿Por qué no dijiste todas las cosas que van a acontecer? Porque yo no hago nada sin que revele las cosas a los profetas, a ustedes. A través de la palabra fue revelado todas estas cosas y por las cuales debemos hablar, no debemos callar. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Y entre esa diversidad de miembros que forman parte de la iglesia, hay diversidad de dones. Lo habíamos dicho al comienzo. Y uno de ellos es el don de profecías. Como puede leer bien en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y así llegamos a la finalidad de una edición más de Alfa y Omega. Como hemos visto, recién empezamos a analizar este gran tema de profecías que creíamos necesario tratar en este programa, que habíamos prometido también a principio de temporada. Entonces invitamos a Joel a que siga compartiendo con nosotros todos estos temas tan interesantes, tan actuales, tan vigentes, ¿sí? Que se tratan de nada más de saber lo que va a pasar por adelantado, que es la definición que le hemos dado a la profecía. Y lo invitamos a ustedes también a que puedan seguir con nosotros en el próximo programa, donde vamos a tratar un tema de estos grandes males, uno de los grandes males que azotan a la sociedad en estos tiempos, que es la depresión. Así vamos a cerrar con una oración a nuestro Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nuestro, gracias por ser nuestro Dios, porque hemos sido elegidos entre toda esta humanidad para servirte, para ser herederos de ese reino que está profetizado en tu palabra, que heredarán los que siguen tus principios, quienes siguen la obediencia que tenemos que tener en esta tierra. Ya hemos escuchado que es importante, y ahí también en Tesalonicenses dice que no tenemos que menospreciar las profecías. Por eso consideramos importante seguir analizando estos temas, y desde ya te pedimos que despiertes dones en tu iglesia de personas que puedan entender esto que a veces resulta tan complejo como las profecías. Gracias por tu palabra, que está tan grandemente presente en la vida de la humanidad, aunque ésta no pueda verla, la rechaza. Gracias porque tú nos revelas y podemos explicar así algunas cuestiones de esta vida que están claramente explícitas en tu palabra. Te pedimos que sigas acompañándonos en este proyecto y en varios más, en el nombre de Cristo Jesús, al cual agradecemos de ahora y para siempre todos los favores que tenemos en nuestra vida. Y a ti, mi Dios, sea la gloria, majestad, imperio y poder por todos los siglos. Amén. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado. Cuando el mal me acecha a mí, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el reino se aclarará. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Luego de
de verle en aquel día. Entenderemos si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el reino se aclarará. Pronto Jesús vendrá en su gloria y al reino a todos nos llevará. Todo dolor habrá terminado cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el reino se aclara.